Vamos a tratar en esta sesión el contenido relativo a los delitos contra la libertad y la libertad sexual que se prevén y que se han sido modificados. Hay una previsión legal en la reforma por la Ley Orgánica 1/2015 en la que establece unas nuevas figuras. Otras se mantienen, pero en general pues hay bastantes modificaciones dignas de mencionar. Vamos a tratar lo más relevante, lo más importante y tocando los delitos nuevos o aquellos que se han modificado de alguna manera profunda. Bien, en cuanto a los delitos contra la libertad, detención ilegal y similares no han sido rectificados, y sí hay una modificación en el artículo 166, interesante, del Código Penal, en la que se trata a las detenciones ilegales y secuestros con personas desaparecidas, en el que desaparece la persona. Cuando no se da el paradero, no se dice cuál es el paradero de la persona que ha sido secuestrada o que ha sido privada de libertad. En estos casos lo que ocurre o que lo sucede, en atención al grave riesgo que se produce para la vida de la persona que no se sabe dónde está y que está, se supone, detenida o privada de libertad en la modalidad de secuestro, se establece una mayor pena, se agrava la pena. Esa es la circunstancia de interés que se produce en este caso. Igualmente se agravan la detención ilegal y los secuestros, se agravan cuando la víctima es una persona menor de edad, es una persona discapacitada, personas respecto de las cuales se tiene intención, cuando se le priva de libertad, de atentar contra su libertad o su indemnidad sexual. Lógicamente, esto merece un mayor reproche, una mayor pena, porque además de la privación de libertad, el intentar o el tener la intención de atentar contra su libertad o indemnidad sexual merece un mayor reproche penal. En cuanto a estas circunstancias, aparecen en delitos contra la libertad, en este contexto aparecen dos delitos leves nuevos: el delito leve de amenazas y el delito leve de coacciones. El delito leve de amenazas no es más que producto de la destipificación de las faltas del libro tercero del Código Penal, al haber sido suprimido o derogado, y entonces en ese sentido aparece el delito leve de amenazas y el delito leve de coacciones. El delito leve de amenazas no será fácil determinar sus contornos, puesto que se supondrá el anuncio de un mal inminente y grave, como es toda amenaza, pero ese mal inminente y grave no debe ser de una cuantía o de una importancia que cree un especial desasosiego o preocupación en la víctima o sujeto pasivo, sino simplemente el que le produzca cierta alteración psíquica, anímica, y que no llegue a la categoría del delito de amenazas no leves, sino del delito de amenazas o el grave de amenazas. Igual ocurre con las coacciones. La coacción supone impedir a una persona hacer algo que quiere u obligarle a hacer lo que no quiere, y como falta sería una utilización de violencia que se utiliza como tal en el delito de coacciones y también en el delito leve ahora de coacciones, o bien mediante medio físico o intimidatorio, o medios materiales, como así lo admite el Tribunal Supremo. Como decíamos, el problema está en determinar dónde está el límite entre la coacción como delito grave y delito leve. Estará precisamente en que la intimidación y la obligación que se le causa al sujeto pasivo pues no tiene entidad suficiente para esa gravedad, o tiene una entidad menor mediante la cual se puede zafar el sujeto pasivo, la víctima de la situación, con un relativo esfuerzo que no podría hacerlo en el delito de coacciones graves. Hay dos delitos ahora que sí nos interesa reseñar y estudiar un poquito más despacio, como son el delito de matrimonio forzado y el delito también nuevo de acoso. El delito de matrimonio forzado, previsto en el artículo 172, es absolutamente nuevo, y responde a la protección, o está en relación o se enmarca dentro de lo que es la protección de la trata de seres humanos, en la protección de las víctimas con carácter general, y que no se les obligue a explotarlas, que no se les explote, que no se les obligue a hacer lo que no quieren en un tema tan delicado y tan importante como es el contraer matrimonio. Este delito se puede cometer de dos maneras. El delito de matrimonio forzado, por una parte, se puede cometer compeliendo a otra persona a casarse
con alguien que no quiere hacerlo. Compeler significa obligar, utilizar violencia, intimidación, fuerza. O bien también se puede cometer de otra manera diferente, que es obligar a una persona a abandonar el territorio español o a no regresar al territorio español con la finalidad de que contraiga matrimonio que no quiere forzosamente o que no quiere con una persona concreta y determinada. Es decir, que tenemos dos maneras: compeler, obligar a contraer matrimonio, con una circunstancia de agravación posteriormente, y después también el obligar a abandonar, obligar a esa persona a no regresar, impedirle regresar a España para que pueda, con la finalidad, esa conducta con la finalidad de obligarle a contraer matrimonio. Bien, el matrimonio forzado, creemos que aunque el código no lo diga, es elemental que recae sobre hombres y mujeres, es decir, no, aunque está más enfocado a la protección víctima-mujer, pero es evidente que no se puede hacer una discriminación por razón de sexo y recaerá tanto sobre hombres como sobre mujeres a la persona a la que se le obliga a contraer matrimonio. El otro delito al que nos referíamos es el delito de acoso. El delito de acoso como tal no existía en el Código Penal. Está previsto en el artículo 172 bis del Código Penal, y este delito sí existía, el acoso sexual, sí existía el acoso laboral, pero no existía hasta la reforma que estamos tratando, Ley Orgánica 1/2015, en lo que es el acoso en el sentido de acercarse a una persona, estar encima de ella, llamarla, crearle una situación no de incomodidad, sino de algo más que le crea un desasosiego, una intranquilidad, y que le hace modificar sus usos o sus costumbres habituales, sus hábitos, y que el legislador ha entendido que esto merece una respuesta penal. Estamos totalmente de acuerdo. Estas conductas no estaban antes previstas en el Código Penal, se repetían, algunas veces se aplicaba una falta, como mucho, pero quedaban sin una respuesta por parte de la Administración de Justicia, y sí creaban una situación de desasosiego, intranquilidad, intimidad, que no era amenaza, que no era coacción, y que tampoco se encajaba en los delitos de acoso sexual o acoso laboral, porque no se producían en ese ámbito. Estas conductas las hemos visto en la práctica en multitud de ocasiones, y realmente ahora creo que esas personas que continuamente llaman por teléfono, que están en la calle encima, en el sentido de ser cercanas a la víctima, al sujeto pasivo, a aquellas personas que se realizan esas conductas de atosigamiento, de incomodidad, que hacen que ya no salga a la misma hora, que cambie de recorrido, de criterio, de su vida ordinaria, creemos que no puede quedar en una mera falta antes de la reforma, que difícilmente se encajaba así, y que ahora sí es un delito que merece este reproche. Existe también, y aparece como consecuencia de la derogación de los tipos penales con categoría de falta, un delito leve en el artículo 173.4, relativo a la violencia y también relativo a la integridad de las personas, que son las injurias o vejaciones injustas. Las injurias y vejaciones injustas eran una falta que estaban en el libro correspondiente, ahora derogado, y ha pasado a ser un delito leve englobado dentro de los delitos contra la integridad moral. Bien, pasamos a la última parte. Hemos visto dos bloques: libertad, hemos visto los delitos nuevos, acoso y el delito de matrimonio forzado, y vamos a hacer una referencia a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en lo que se ha modificado. La reforma es profunda, la reforma es amplia y tiene muchísimos matices. Vamos a limitarnos a dar las pautas esenciales y fundamentales para centrar la cuestión, sin perjuicio de que se pueda ampliar por otros medios como es necesario hacerlo. Bien, en primer lugar, hay un cambio sustancial en todo lo que es el Código Penal en el tratamiento de los menores. Antes se trataba a los menores y se protegía en todo caso a menores de 13 años, y la modificación del Código Penal protege a partir de ahora en todo caso, menos de 16 años. Es decir, que toda conducta sexual con un menor de 16 años siempre va a ser delictiva. Siempre va a tener toda conducta de carácter sexual, de naturaleza sexual, con un menor de 16 años, siempre va a ser delictiva, con una excepción. Y la excepción es cuando la persona que es sujeto pasivo es cercana en edad al sujeto activo. Esa persona que tiene menos de 16 años, que decimos que en todo caso es delictiva, y estamos hablando siempre con su consentimiento por parte de la víctima, siempre va a ser delictiva. Si esa persona tiene menos de 16 años, pero tiene una relación de edad con el sujeto activo muy cercana, tiene 17 y 18 el sujeto activo del delito, o bien tiene una situación de desarrollo mental o de madurez, el sujeto pasivo menos de 16 años con la del sujeto activo más de 16, también cuando es con su consentimiento podrá quedar, si no encaja en otra figura, violencia, intimidación,
intimidación, abuso, etcétera, etcétera, podrá quedar fuera del Código Penal. Igualmente se modifica también el tradicionalmente conocido como estupro, que era las relaciones sexuales o los delitos contra la libertad sexual mediante engaño. Actualmente se han modificado las edades, antes era entre 13 y 16, han pasado de 16 a 18 años y el engaño. El engaño tradicionalmente se entendía como una promesa de matrimonio que luego no se cumplía. Hoy ha quedado desfasada esa manera de producir el engaño y ha quedado a conductas en las que se tienen relaciones con mayores de 16 y menores de 18, ocultando, engañando, mediante la ocultación de enfermedades venéreas, de situaciones de enajenación, de alteración psíquica por parte de esa persona que omite su característica física o su característica psíquica y que de conocerlas el sujeto pasivo no hubiese tenido relaciones sexuales o cualquier tipo de una conducta sexual con ellos. Bien, en los delitos hay otra cuestión también de interés en la relativa a que nos llama la atención, que es una agravación cuando se realizan conductas contra la libertad sexual en menores de 16 años, cuando se puede poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, que parece correcto con una relación sexual, una relación con ese sujeto pasivo dentro de los delitos contra la libertad, o menores de 16 años en todo caso, con la excepción que hemos dicho, que es cuando se puede poner en peligro la vida o la integridad física de la persona, pero dolosamente, pero también por imprudencia grave. Es decir, en la conducta atentatoria a la libertad sexual, por imprudencia del sujeto, añadido al dolo referido a la actividad sexual, pone en peligro la vida o la integridad física de la persona, se agrava la conducta. Nos parece absolutamente correcto y totalmente adecuado a los tiempos en los que vivimos, pues una persona descuidada, con olvido de normas elementales de conducta, en esa relación sexual delictiva, además pone por imprudencia en cuanto a los medios utilizados, en cuanto al lugar donde están, en cuanto a las circunstancias que concurren, la vida o la integridad física o la salud de la víctima, creo que debe ser castigada penalmente. También se castiga todo lo que son los acercamientos por internet con menores de 16 años, en los que se tiene una intención de atentar contra su libertad sexual. Esos contactos que tanto vemos y que tanto se repiten en las redes sociales ya estaban castigados, pero ahora se concretan en menores de 16 años y con la intención que estamos hablando. Dos cuestiones y terminamos este bloque, estos contenidos contra la libertad y la libertad sexual. Una primera, la relativa a la explotación sexual. La explotación sexual, desde antes del Código del 95 y en el Código del 95, ha sido totalmente o muy difícil de aplicar. Es decir, las personas que tenían un local y allí cobraban unas cantidades de dinero para que otras realizasen, porque otras realizasen una actividad sexual, era una actividad primero delictiva, llamada la tercería locativa, posteriormente se despenalizó, en una reforma del Código 95 se añadió, pero con poco éxito. El Código Penal actualmente, y siguiendo los criterios del Tribunal Supremo, establece que la explotación sexual será delictiva, es decir, cuando una persona con el consentimiento de hombre o mujer recibe cantidades porque esa persona tenga relaciones sexuales, si realiza no simplemente la obtención de unas cantidades por la mediación, por ponerle medios o por lugares donde realice esa actividad sexual, sino porque la explota, entonces tendremos ya la comisión del delito, que es muy claro actualmente y creemos también muy acertado conforme a los tiempos que vivimos. La explotación puede venir por varios factores, puede venir por la persona sujeto pasivo del delito que es vulnerable o tiene una economía limitada y entonces se le somete a unas situaciones abusivas de trabajo, de repetición de actos o como consecuencia de que no tiene medios económicos, como consecuencia de que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por razón económica, porque necesita dinero y entonces eso supone ya una explotación. Estamos hablando de personas con consentimiento del sujeto pasivo. Terminamos estableciendo lo que es la pornografía infantil. La pornografía infantil se ha modificado rotundamente y profundamente en la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Y la pornografía infantil está referida a tener o utilizar, crear material en el que se realizan conductas por parte de menores o incapaces, discapaces, y menores no de 16 años, sino menores en cualquier caso, en los que se reflejan unas conductas sexuales explícitas que incluso será pornografía infantil, aunque reflejen una realidad no sucedida, algo que no ha sucedido. Pero lo que aparenta, lo que se tiene delante, el material que se crea es de esa naturaleza sexual con menores o discapaces y
que pueden ser conductas reales o no reales, pero que dan esa impresión o esa actividad. En estas conductas, y ya con eso terminamos, la pornografía infantil también se agrava cuando se sitúa por imprudencia grave a una persona en situación de riesgo o en situación de peligro. El último delito, que también nos parece novedoso y también muy interesante, se refiere a las personas que lo cometen, las personas que asisten a espectáculos con menores o discapaces de naturaleza pornográfica o exhibicionista. Es decir, que el hecho de acudir a un espectáculo con menores sin haber participado en la creación del material que pueda utilizarse, ni haber participado en la contratación, ni realizar ninguna conducta, simplemente la asistencia, será delictiva. Está claro que la persona que asiste y paga un precio por estar allí está colaborando con la pornografía infantil o está colaborando con los espectáculos o exhibicionistas o pornográficos de menores o discapaces, y por tanto esa conducta debe ser penalizada.